Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias épicas que han trascendido los siglos. Una que nos habla de coraje, de fe inquebrantable y de cómo los desafíos más grandes pueden ser superados por el corazón más pequeño. ¿Están listos? Porque vamos a viajar en el tiempo hasta la antigua Israel, hace aproximadamente 3000 años. Imagina esto. Estamos en un tiempo de guerra. El reino de Israel, bajo el liderazgo del rey Saúl, se encontraba en constante conflicto con sus vecinos, los filisteos. Ambos ejércitos estaban acampados frente a frente, separados por un valle. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero lo que realmente paralizaba a los israelitas era algo que iba más allá de un simple enfrentamiento militar. Había un problema gigante, literalmente. Del lado filisteo, un guerrero descomunal había emergido para desafiar a todo el ejército de Israel. Su nombre era Goliat, y no era un hombre común. Las Escrituras lo describen como un gigante, midiendo casi 3 metros de altura. Su sola presencia era intimidante. Vestía una armadura de bronce que pesaba la friolera de 60 kilos. Piensen en eso. Y su lanza era tan masiva y pesada que se necesitaba de un hombre solo para cargarla. Era, sin duda, una visión aterradora. Durante 40 largos días, Goliat salía al valle cada mañana y cada tarde, gritando su desafío con una voz que retumbaba por todo el campamento israelita. «Envíen a uno de ustedes para luchar contra mí. Si me vence y me mata, seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán». Su propuesta era clara, un combate singular que decidiría el destino de la guerra. Pero el problema era que ningún soldado israelita, por más valiente o experimentado que fuera, tenía el coraje de enfrentarlo. Todos estaban paralizados por el miedo, la desesperación y la aparente imposibilidad de la tarea. La moral del ejército israelita estaba por los suelos. Mientras tanto, lejos de ese valle de miedo y desesperación, en la tranquila ciudad de Belén, vivía un joven pastor llamado David. Él era el hijo más joven de Isaí, y su vida transcurría entre el cuidado de las ovejas de su familia. No era un soldado. No conocía el arte de la guerra ni la estrategia militar. Su mundo era el campo, la naturaleza, la protección de su rebaño. Pero David tenía algo invaluable, una fe profunda y una confianza inquebrantable en Dios. Mientras pastoreaba, había enfrentado a leones y osos que amenazaban a sus ovejas, y siempre había confiado en que Dios lo protegería. Esta fe no era solo una creencia, era una parte activa de su ser, forjada en la soledad del campo. Un día, la rutina de David se interrumpió. Su padre, Isaí, le pidió un favor especial. Tenía que ir al campamento militar para llevar provisiones a sus hermanos mayores, quienes estaban sirviendo en el ejército del rey Saúl. David, obediente, dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y emprendió el viaje hacia el campo de batalla. Cuando David llegó al campamento, la escena era la misma de los últimos 40 días. Escuchó la voz atronadora de Goliat resonando en el valle, lanzando su desafío diario. Y algo increíble sucedió en el corazón de David. No sintió miedo, sino indignación. Preguntó a los soldados que lo rodeaban, con una mezcla de asombro y furia santa: ¿quién es este incircunciso filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? ¿Cómo era posible que nadie se atreviera a defender el honor de su Dios y de su nación? Los soldados, aún temblorosos, le explicaron la situación. Le contaron sobre la magnitud de Goliat, la imposibilidad de vencerlo y las promesas del rey Saúl para quien lograra tal hazaña: riqueza, honor e incluso la mano de su hija en matrimonio. Pero, repetían, nadie tenía el valor. David, con una convicción que sorprendió a todos, simplemente respondió:
yo iré a luchar contra él. La noticia de este joven que se atrevía a desafiar a Goliat rápidamente llegó a oídos del rey Saúl. Intrigado, Saúl mandó llamar a David. Cuando David se presentó ante él, Saúl lo miró con una mezcla de lástima y preocupación. «No puedes luchar contra este filisteo», le dijo Saúl. «Eres apenas un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud». Pero David, con una serenidad asombrosa, respondió con una fe inquebrantable que venía de su experiencia personal. «Su Majestad», comenzó David, «cuando era pastor, un león y un oso atacaron mi rebaño. Yo los perseguí, los maté a ambos con mis propias manos y rescaté a las ovejas. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo». La fe de David no era teórica, era una fe probada, una fe que había visto la intervención divina una y otra vez. El rey Saúl, viendo la determinación y la fe de David, y quizás sin otras opciones, decidió permitirle luchar. Le ofreció su propia armadura real, un casco de bronce, una cota de malla y una espada. David se la puso, pero inmediatamente sintió lo incómodo y pesado que era. Esa armadura, diseñada para un guerrero experimentado como Saúl, no era para él. No estaba acostumbrado a ese peso, a esa forma de combate. Se dio cuenta de que no podía luchar en una armadura que no era suya, en un estilo de guerra que no le pertenecía. Así que David se quitó la armadura, la dejó a un lado y tomó solo lo que conocía y en lo que confiaba, su cayado de pastor, su honda y, de un arroyo cercano, eligió cuidadosamente 5 piedras lisas. Con estas humildes herramientas, que para cualquier otro parecerían ridículas, David caminó con paso firme hacia Goliat. Cuando el gigante filisteo vio al joven David acercarse con solo un cayado y una honda, se enfureció. Se sintió insultado, despreciado. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo?», gritó Goliat mientras se reía con desprecio. Y continuó con amenazas. «Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David, en lugar de amedrentarse, respondió con una confianza absoluta, con una fe que resonaría a través de los siglos. Sus palabras no fueron las de un joven valiente, sino las de un profeta. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», proclamó David con voz clara y potente. «Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado». David no terminó ahí. En ese momento crucial, él declaró el resultado de la batalla, no basándose en su propia fuerza, sino en la del Dios que lo respaldaba. «Hoy mismo, el Señor te entregará en mis manos, te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias salvajes de la tierra. Y toda esta asamblea sabrá que el Señor salva, no con espada o lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos». La escena estaba lista. Goliat, furioso, comenzó a avanzar hacia David, y en ese momento David no dudó, no esperó. Corrió, sí, corrió rápidamente hacia su enemigo. Con la velocidad y la agilidad de un pastor acostumbrado a moverse en el campo, colocó una de las piedras lisas en su honda. Giró la honda sobre su cabeza con toda su fuerza y lanzó. La piedra voló por el aire con una precisión asombrosa, impactando justo en la frente desprotegida de Goliat. El gigante, que había desafiado a todo un ejército, cayó de bruces al suelo, derrotado. Un silencio atónito se apoderó del valle. Con una única piedra, un arma simple y una fe inmensa en Dios, David había vencido lo imposible. Luego, David corrió hacia Goliat, tomó la espada del propio gigante y con ella le cortó la cabeza, cumpliendo su profecía. La derrota de Goliat desmoralizó a los filisteos, quienes huyeron despavoridos.
y los israelitas los persiguieron, obteniendo una victoria rotunda. La historia de David y Goliat es mucho más que un relato antiguo. Es una lección poderosa que resuena en nuestras vidas hoy. Nos enseña que el tamaño de tu desafío no importa. No importa cuán grande o intimidante sea tu Goliat personal, ya sea un miedo profundo, una enfermedad, un problema económico abrumador, un proyecto que parece imposible o cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Lo que verdaderamente importa, lo que cambia el juego, es el tamaño de tu fe. David era más pequeño, más joven, menos experimentado y aparentemente más débil que Goliat. No tenía la armadura ni la espada, ni la reputación de guerrero. Pero tenía algo que ninguna armadura o fuerza física podría igualar. Tenía una fe inquebrantable en Dios. Confiaba plenamente en que el poder de Dios era infinitamente mayor que la fuerza bruta de cualquier gigante. Cuando nos encontramos ante nuestros propios Goliat, ante esos miedos paralizantes, esos desafíos que parecen insuperables y esas imposibilidades que nos susurran al oído que no podemos y debemos recordar esta historia. Nos recuerda que la confianza genuina, la fe activa y la convicción en algo más grande que nosotros mismos tienen el poder de transformar lo imposible en posible. David pasó de ser un joven pastor desconocido, una figura marginal en su familia, a convertirse en un guerrero legendario, un héroe nacional y eventualmente en uno de los reyes más grandes de Israel. Y todo comenzó cuando pronunció esas palabras audaces y llenas de fe. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esta es una historia que nos recuerda que la fe verdadera no solo mueve montañas, sino que también derrota gigantes. Nos insta a no subestimar el poder de nuestra propia convicción y a confiar en que, incluso con las herramientas más sencillas, podemos superar lo que parece invencible cuando actuamos con fe y propósito. Así que, la próxima vez que te enfrentes a tu propio Goliat, recuerda a David. Recuerda que no necesitas la armadura del rey ni las armas más poderosas. Lo que necesitas es la fe en lo que crees, la convicción en tu corazón y la valentía para dar el primer paso. Espero que esta poderosa historia les haya inspirado tanto como a mí. Si te gustó este video y esta reflexión, por favor, dale un me gusta. Comparte con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias y enseñanzas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.